Dejamos a mi hermano Byron. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que estamos en la casa del Señor para alabar y bendecir su nombre, pero también para escuchar su palabra, ¿verdad? Bien, hoy vamos a iniciar una nueva serie. Espero de que traiga el corazón dispuesto para aprender la palabra del Señor. El Señor ha venido hablando durante estos sábados, muy especialmente a nuestras vidas, cómo a través de la historia bíblica el Señor ha venido tratando con sus hijos, con su pueblo. Y esta noche yo sé que el Señor tiene un tesoro especial para tu vida. Así que te voy a pedir a que vayas conmigo a la palabra del Señor, a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Yo sé que a decir, ¿por qué Deuteronomio? Tranquilo, ya vamos a saber. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Amén, le voy a invitar a que se ponga de pie. Dice la palabra del Señor: un pueblo santo para Jehová. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Lo volvemos a leer. Porque tú eres pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Diga conmigo, soy un pueblo especial. ¿Lo cree? Amén. Padre, te damos gracias porque nos permites llegar al tiempo de tu palabra. Gracias, Señor amado, porque ahora estamos para escuchar tu palabra y no queremos, Señor, que sea mi carne, sino que seas tú hablando a mi vida, Señor. Padre, yo quiero que tú hables a tu pueblo esta noche y ellos puedan recibir el mensaje que tú has revelado a tu siervo, para que puedan ellos, Señor, ponerlo en práctica y entender el consejo que tú les has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Bien, hoy sí. ¿Nos hace el favor, Jaelita? Por ahí no sé si logran ver unas diapositivas que están por ahí. Vamos a hablar ahora acerca del libro de Levítico. Levítico, mis amados hermanos, es un libro muy especial, porque cuando nosotros nos vamos al significado de este libro, no sé si logran ver por ahí, ¿qué significa? Viene del hebreo Baikar, Baikra, algo así. Yo no nací, ¿verdad?, para estudiar eso, así que yo sé que los que pueden más o menos lo pueden repetir. Y dice que significa Él llamó. ¿Qué significa? Él llamó. ¿De quién está hablando ahí? ¿A quién ha llamado el Señor ahí? Está hablando de su pueblo santo. Él llamó a su pueblo. Mis amados hermanos, Dios viene hablando desde el día que puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando le preguntó: ¿dónde estás tú, Adán? Porque Adán había caído en el pecado con Eva. Y Dios lo llamó. Lo llamó a que volvieran a Él, que volvieran a la comunión con Él, que volvieran a la santidad, que volvieran para estar juntos con Él. Porque Adán y Eva se habían perdido la santidad y estaban desnudos. Mis amados hermanos, Dios
viene hablando desde hace mucho tiempo, dice su palabra, por medio de sus profetas. Llamó a su pueblo a la comunión con Dios, llamó a su pueblo a la santidad, llamó a su pueblo a que volvieran a la obediencia de la palabra, y ahora en día dice que nos habla por medio de su Hijo. Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. ¿Sabe? Levítico es el código de santidad. Según los estudiosos de la palabra, era el código que iba a tener Israel para volverse un pueblo santo, un pueblo único, un pueblo especial, tal como lo acabamos de leer en Deuteronomio. Mis amados hermanos, un Dios santo merece un pueblo santo. Un Dios único merece un pueblo único. Un Dios fiel merece un pueblo fiel. Levítico a eso se refiere. Era un llamado a todos, no solamente a los sacerdotes y a los levitas, sino a todo un pueblo a vivir en ese llamado que Dios le estaba haciendo, a vivir en santidad. Y yo sé, mis amados hermanos, que el tema de santidad es un tema bastante complicado de hablar, porque quizás muchas veces la santidad afecta nuestra manera de vivir, afecta nuestros hábitos, afecta nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Pero así como Dios es santo, nosotros estamos llamados a ser santos. Y yo quiero que por favor, mis amados hermanos, por favor, Jalita, seguí. Veamos unos datos que contiene el libro de Levítico. Dice que Levítico es el código de santidad. Dice por ahí, póngale atención, no sé si logran ver. La palabra sacrificio se encuentra alrededor de 42 veces. La palabra sacerdote, oiga bien, 189 veces. ¿Qué responsabilidad para el sacerdote? La palabra sangre, 86 veces. La palabra santo, 87 veces. Y la palabra expiación, 45 veces. ¿Qué le da a entender eso? Que Levítico es un libro muy exigente, ¿sí o no? Amén. Sigamos, Adelita. Pasemos a la siguiente. Y antes de entrar a temas muy puntuales, yo quiero que veamos un poquito acerca de lo que es el bosquejo de Levítico. Quizás usted se ha preguntado, porque quizás nunca lo hemos leído completo. Aquí aparece una cierta ilustración. Esta es una forma de bosquejar Levítico. Es posible que su Biblia tenga en diferentes secciones, pero quiero que vea, por favor. La primera parte del Levítico dice que se enfoca en ¿qué, mis amados hermanos? En los sacrificios y en las ofrendas. Muy bien, desde el capítulo 1 al versículo 7. Ahí tenemos los holocaustos, tenemos la ofrenda vegetal, los sacrificios de paz, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa. Número 2, tenemos el sacerdocio. Y es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque ahí consagran a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Y más adelante usted se va a dar cuenta qué pasó con los hijos de Aarón, porque no hicieron caso al código de santidad. Ahí en el sacerdocio da inicio al servicio sacerdotal. Y quiero detenerme ahí. Quiero que por favor vaya conmigo al libro de Éxodo. ¿Ya lo tiene? Versículo 32, capítulo 32, perdón. ¿Ya lo tiene? Quiero que vaya conmigo al versículo 24. No, desde el 21 vamos a leer. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a ¿qué, mi hermano? Al mal.
porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabremos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Oiga bien, ¿para qué es esto? Para vergüenza. Se puso Moisés a la puerta del campamento. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Moisés? ¿Quién está por Jehová? Le pregunto esta noche, ¿quién está por Jehová aquí? Y dice, júntese conmigo. Y se juntaron a él todos los levitas, los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno, ¿a qué, mi hermano? A su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como ¿cuántos, mis amados hermanos? Como 3,000 hombres. ¿A dónde nació? Oiga bien, el sacerdocio levítico. ¿A dónde nació el que los hijos de Leví iban a estar a cargo del sacerdocio y ser ayuda del sacerdote? ¿A dónde nació? Nació aquí. ¿Con qué acción, mi hermano? Con una acción de santidad. Oiga, los hijos de Leví fueron los únicos que se juntaron con Moisés en aquel día para hacer al pueblo santo. Por eso Moisés les dijo, ¿quién está por Jehová? Mis amados hermanos, el sacerdocio es tan delicado que llama a la pureza y a la santidad todo el tiempo. Por eso es que Dios tuvo que permitir que estas personas se levantaran, los hijos de Leví, y mataran a 3,000 hombres por la desobediencia que el pueblo tuvo. ¿A dónde nació entonces, mi hermano, el premio para que los hijos de Leví formaran parte del sacerdocio? Ahí, en esa acción. Ahí, una acción de obediencia delante de Dios. Sigamos entonces. Estamos en el punto del sacerdocio. Y ahí, mis hermanos, dice, se presenta el sumo sacerdote, entra al lugar santísimo, eso lo vamos a ver más adelante, y se presenta el macho cabrillo como expiación por los pecados. Muy bien, después tenemos lo siguiente. De los capítulos 17 al 22 dice, habla de la santidad en la vida diaria. Qué importante es ser santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad, mis amados hermanos? Ahí incluye normas morales, ahí incluye la justicia social, ahí incluye el respeto a los santos. Luego tenemos, mis amados hermanos, algo muy importante que espero nos dé el tiempo para verlo, las fiestas solemnes, hablando del capítulo 23, la Pascua, yo sé que usted ya la conoce, la fiesta del Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Todo esto, mis amados hermanos, es un mapa. Todo lo que está en el capítulo 23 es un mapa del ministerio de Cristo y de acontecimientos proféticos que tienen que ver con nosotros, la iglesia. Y más adelante espero poder verlo. Bendiciones, dice, y advertencias. Por último, ¿verdad? Las bendiciones por obedecer y las maldiciones por desobedecer. Muy bien. Voy a hacer un pequeño paréntesis, hija Elita. Sí. Y quiero que vayan conmigo y si quieren léanlo acá. ¿Qué dice Levítico 18:21? Yo quisiera que esa imagen, Angelita, se pudiera ver completa. Por favor, hija. Quizás va a ser un poco difícil, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Levítico?
¿Lo leemos todos juntos? Dice la palabra del Señor. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. ¿Cuál era la orden, mis amados hermanos? ¿Cuál era la orden? No deis a tu hijo, ¿a quién? A Moloc. Moloc es un significado, mi hermano, literalmente del mismo Satanás. ¿Por qué Dios, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, le estaba dando esta orden? ¿Puedes hacer un poquito más de zoom, Jaelita? Veo que no se ve por ahí muy bien. Mis amados hermanos, las naciones paganas que estaban alrededor de Israel tenían la costumbre de sacrificar a sus propios hijos vivos delante de ese Dios llamado Moloc. ¿Sabe cómo lo hacían? Ese Dios lo calentaban con fuego, valga la redundancia, hasta que ardiera. Y en sus brazos, cuando el ídolo ya estaba ardiendo, ponían a los bebés para darlos en sacrificio, literalmente, a Satanás. Esa era una costumbre de los paganos, de los sidonios, de los que adoraban a este Dios. ¿A cambio de qué? A cambio de que este Dios les diera la victoria, les diera respuesta. Mis amados hermanos, me tengo que detener aquí, porque desde hace mucho tiempo el Señor viene hablando acerca de esto a mi vida, de lo delicado que es para nosotros, nuestros hijos. Dice la palabra que son herencia de Jehová. Por tanto, mis amados hermanos, usted me dirá, hermano, pero ahora ese Dios ya no existe. No, mi hermano, ha cambiado de estrategia, pero el demonio sigue siendo el mismo. Y usted me dirá, ay hermano, pero yo a mi hijo nunca lo he puesto en la cocina para que se queme vivo. No me refiero a eso. ¿Sabe de qué estamos hablando, mi hermano? De que si usted como padre es irresponsable con su hijo y no está pendiente de lo que está consumiendo su hijo a través de todos los medios por los cuales el enemigo está bombardeando la mente de sus hijos, por ejemplo, el televisor, el celular, una tablet, una computadora. Si usted permite que su hijo esté enfrascado en todas esas cosas del sistema del mundo, usted literalmente está haciendo eso que hacían las naciones paganas y que era abominable delante de Dios. Yo quiero decirle algo. Muchas veces nosotros como padres, me incluyo ahí porque ahí está Rodrigo, ¿verdad? Nuestro hijo amado. Eso dice. Nosotros, para que el niño esté quietecito, ¿verdad? Hay que darle el teléfono. ¿Usted sabe de lo que está consumiendo su hijo en la pantalla? ¿Está pendiente usted? Oh, no, hermano, son chiquilladas. Son cosas sencillas. Tenga cuidado. Porque le voy a decir algo. Al enemigo se le ha dado la potestad de ser el príncipe de este mundo. Y todo el sistema del mundo, no crea que se sientan a hacerlo con una Biblia en mano. Todas las cosas que ahorita están apareciendo en las pantallas vienen del mismo infierno. Y si usted no está pendiente de sus hijos, usted literalmente le está entregando a sus hijos a este demonio. Y dígame qué cuentas le va a dar al Señor cuando su hijo ya esté perdido, porque nunca usted le puso cuidado a lo que estaba viendo. Por eso es que ahora en día existe mucho niño rebelde, mucho niño con retrasos mentales. ¿Por qué? Porque está el enemigo bombardeando su mente y su corazón. Sí o no que los contenidos que están pasando ahora a través de las redes, a través de los medios de comunicación, son contenidos que los inducen a ellos a la ideología de género. Y si usted no tiene cuidado, Pepa, dice usted, ¿ya vio usted, Pepa, todos los mensajes subliminales que tiene? Uy, hermano, pero eso no se meta con Pepa. Ay, los ositos cariñositos, ¿verdad? Que hay que los Teletubbies.
Quizás esos ya no se los pueden, ¿verdad? Pero uno pasó por ahí, uno lo vio todo eso. Mis amados hermanos, la estrategia de Satanás, que Dios lo reprende, es muy sutil. Y él quiere que sus hijos sean pasados por fuego. Si usted no tiene cuidado de lo que sus hijos están absorbiendo, usted está faltando al código de santidad en su hogar. Y aquí voy a hablar algo más delicado. ¿Quiénes son los sacerdotes de la casa? Su hijo es el sacerdote. Es que mi hijo hace lo que quiere en la casa y yo no le digo nada. Pues prepárese, porque cuando crezca le va a pegar su hijo. ¿Quién es el sacerdote de la casa? Es usted, papá, y es usted, mamá. Usted tiene que ejercer un buen sacerdocio en su casa. Cuide, filtre lo que sus hijos están absorbiendo para que un día usted no se arrepienta por haberse descuidado de él. ¿Hemos entendido, iglesia? La adoración a ese demonio sigue vigente. No crea, la estrategia de Satanás es muy sutil, pero Dios nos manda a la santidad. Sigamos, hija, por favor. Muy bien, hoy sí vamos a avanzar un poco, espero que el tiempo me dé. Dice, los diferentes sacrificios y su significado. El pueblo de Israel tenía varios sacrificios, varias ofrendas que ofrecían al Señor en agradecimiento por perdón de pecados, por estar en paz con Él. Y déjeme decirte que uno de ellos se llama el holocausto. El holocausto era una ofrenda que se quemaba por completo. Ustedes quizás ya lo han leído, eso está en Levítico capítulo 1. Y dice que el holocausto se ofrecía como entero y se quemaba completito. Y ese holocausto significaba para la persona que lo estaba haciendo, mis amados hermanos, una entrega total al Señor y una consagración y adoración al Señor. Todo esto que vamos a ver, mis amados hermanos, apuntan al sacrificio de Cristo. Todo lo que vamos a ver, porque ¿quién se entregó completito por nosotros, mis amados hermanos? ¿Quién fue molido por nuestros pecados? ¿Quién entregó su cuerpo para que fuera desfigurado por los azotes? Fue nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que fue olor grato delante del Señor. Sigamos. Luego venían las ofrendas de paz y eran las ofrendas de comunión. Estas ofrendas eran como una forma de acercarse al Señor y estar en paz con Él. Y dice que esta parte se quemaba, una parte, perdón, y la otra parte la comía el que la estaba ofreciendo. ¿Por qué? Porque era: Dios, yo quiero comer contigo, tú come conmigo. Por eso dice la palabra del Señor aquí: yo estoy a la puerta. ¿Se recuerda? Y el que me dejara entrar, yo voy a comer con él. ¿Sí? Entonces, vemos cómo estas ofrendas también apuntan a Cristo. Sigamos. Luego tenemos la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda por el pecado se ofrecía obviamente si una persona había pecado, y esta traía perdón y restauración ante Dios. Eso está en Levítico capítulo 4. Luego está la ofrenda por la culpa. ¿Cuántos se han sentido culpables alguna vez en su vida? ¿Verdad que nuestra conciencia muchas veces nos culpa de tantas cosas que hacemos? Pues había una ofrenda específica, y esa ofrenda era por los pecados que nosotros teníamos a diario, y las personas allá en aquel tiempo tenían a diario. Y esta incluía, mi hermano, una restitución o confesión. Por ejemplo, si alguien había agraviado a alguien robándole algo, esta persona tenía que devolverle con un 20% más. Entonces, el Señor había establecido todo esto como una forma, oiga bien, de estar en comunión con su pueblo. Luego tenemos por ahí la expiación. La expiación era muy especial porque el sumo sacerdote, oiga bien, ofrecía por el pueblo. Se habla de un chivo expiatorio, ¿verdad? No sé si ya lo he escuchado. Y su simbolismo es que ese chivo expiatorio, uno se mandaba al desierto y otro se presentaba como holocausto. Y eso significaba
que iba para el desierto que Dios había olvidado. Ya había olvidado los pecados. Y el otro se ofrecía como una forma de reconciliación. Luego tenemos las primicias. Las primicias se ofrecían los primeros frutos o animales del rebaño. Y reconoce que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Número 7, tenemos el voto voluntario. Ahí la persona que se comprometía con Dios a hacer algo ofrecía un palomino, algo sencillo delante del Señor. Luego tenemos la ofrenda voluntaria y dice que esta lo que hacía es que se debía dar con libertad y no era obligatorio. Mis amados hermanos, todo esto era un sistema que Dios había establecido para que el pueblo de Israel viviera en comunión con Él y acercándose constantemente a Él. Algo muy especial cuando estaba estudiando esto, que cuando se ofrecía el holocausto, la ofrenda se degollaba al norte del tabernáculo. Si a usted se preguntó un día por qué el tabernáculo tenía una función, y es que todo el sistema de sacrificios y ofrendas se iban a hacer en el tabernáculo. Dios tenía ya todo un plan preparado. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué se degollaba al norte? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, según el Salmo 48:2, de que al norte está el reino de Dios. Y que también, oiga bien, el Gólgota, cuando estamos en Israel, está al norte. Póngale atención a esto. Y por último, se evitaba, oiga bien, que las personas que estaban ofreciendo la ofrenda lo hicieran de cara al sol, porque las naciones paganas lo hacían así. Entonces, poniéndose al norte, evitaban ellos caer en las costumbres paganas. Dios es tan santo que hasta para eso tiene detalles. Dios es tan delicado con sus asuntos que hasta para degollar la víctima, Él les había dado el lugar donde hacerlo. Sigamos. Y yo quiero que vayamos, por favor, a Hebreos, capítulo 9. Y vamos a ver cómo Levítico tiene un poco de, no tiene poco, tiene mucho que ver con el libro de Hebreos. Quiero que vaya conmigo al versículo 11, Hebreos 9:11. ¿Ya lo tiene? Lo tenemos, hermanos. Por esto dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabrillos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿En dónde, mi hermano? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa para la herencia eterna. Entienda algo, mi hermano. Aquí el escritor de Hebreos hace alusión a todo el sistema de sacrificios que así a grosso modo estamos viendo,
y lo compara con la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y dice que Él entró una sola vez y una vez para siempre al lugar santísimo por medio de su sacrificio. Así como el pueblo de Israel, ya lo vamos a ver, el sacerdote el día de la expiación entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer perdón por los pecados de todo un pueblo. Así Jesús se ofreció por nosotros una vez y para siempre, para redimirnos de todo pecado a nosotros. Qué poderosa obra hizo nuestro Señor Jesucristo, que dice, mi hermano, que aún su sangre, no sé si puso atención, purificó las cosas de arriba. No sé si me está entendiendo, pero era tan preciosa la sangre que no podemos entenderlo, que aún purificó lo que estaba arriba. ¿Qué clase de purificación hizo ahí arriba la sangre de Cristo? No lo sé. Es un misterio, pero la palabra del Señor dice que su sacrificio, su vida, como un cordero inmolado, bastó para que nosotros ahora tengamos acceso al lugar santísimo. Qué importante es entender esto, mi hermano, porque todo lo que estaba pasando, oiga bien, allá, cuando se le dijo al pueblo todo el sistema de los sacrificios, todo eso era una sombra de lo que Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Porque todos aquellos hombres que ofrecían sacrificio constantemente en el altar, hecho por mano de hombre, solo podían quitar la culpa pero del cuerpo, pero no podían quitar la mancha del alma y del corazón. Por eso Jesús tuvo que venir, y dice la palabra del Señor más adelante en Hebreos 10 que el Padre le preparó un cuerpo diseñado para Jesús, para que viniera a esta tierra como cordero y poder expiar todos los pecados de la humanidad. Qué poderoso lo que el Señor hizo por nosotros, mi hermano y mi hermana. Por eso el libro de Levítico es un código de santidad, porque así tan santa es su sangre, tan santo debe de ser su pueblo. ¿Sabía usted que el sacerdote tenía que pasar 7 días purificándose para poder ministrar en el altar? ¿Usted cree que solo era de vestirse, ponerse bonito y venir y ministrar en el altar? No. Pasaba todo un periodo de purificación, porque él sabía a quién le iba a ministrar. Más adelante, no sé quién va a dar ese tema. Por eso los hijos de Aarón murieron, porque ofrecieron un fuego extraño en el altar. ¿Sabe que la santidad en el altar ahora se ha descuidado? Y ahora solo queremos servir, viviendo de apariencias, cuando por dentro estamos podridos. El altar es santo, mis amados hermanos. Tenga cuidado si usted se sube acá y no anda bien delante de Dios. Uy, hermano, y usted qué feo eso que viene diciendo usted. ¿Qué le pasaba al sumo sacerdote si entraba mal delante de la presencia de Dios? ¿Qué le pasaba? Moría en el instante, moría. Ahora el altar, mi hermano, si bien el altar no es como antes era, pero el altar se sigue respetando, porque el Dios del altar sigue vivo. Por tanto, nuestro deber es respetarlo. Nosotros queremos ver que la gloria del Señor se manifieste. Aquí le va algo más importante. Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea que hay un altar dentro de nuestro corazón en el cual le ofrecemos al Señor sacrificios voluntarios. Nadie nos obliga.
Cuando usted va de rodillas delante de la presencia del Señor, ahí está encendiendo su altar, así como Dios lo había ordenado en Levítico, que el fuego en el altar iba a arder y no se tenía que apagar. El sacerdote tenía que estar velando porque ese fuego no se apagara. Y sabe algo, no se permitía tener cenizas en el altar. ¿Qué hacían con las cenizas? Las sacaban todos los días. Quiere decir que todos los días había un fuego nuevo, vivo, delante de ese altar. Y no era permitido que fuera un fuego de ceniza, sino que era un fuego preparado en santidad a nuestro Dios. Las cenizas se sacaban y se tiraban. Y ojo, hasta para eso el sacerdote tenía que cambiarse de ropas. Era una liturgia tan sagrada delante de Dios, que Dios había hecho todo esto para hablarle a un pueblo lo santo que era Él. Pero ¿sabe algo? Dice la palabra del Señor que todo eso era una sombra de lo que había de venir. Porque por medio de Cristo Jesús, ¿podemos seguir a la siguiente, por favor, Jailita? Dice la palabra de Dios, cuando comparamos Levítico con Romanos, que la justificación ahora ya no viene por aquellas obras de la ley. Ya no viene por que usted vaya a presentar un macho cabrillo delante del Señor. Ahora viene por nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, Romanos también nos habla que la paga del pecado es muerte. La ley fue dada para darle a entender al hombre lo pecador que somos. Por eso fue dada la ley. Donde no hay ley, pues obviamente no se sabe si se ha infringido algo. Pero cuando Dios da al pueblo la ley, se la da para que se diera cuenta lo pecador que somos. Pero por eso Jesús vino a cumplir la ley, para quitarnos de nosotros ese edicto de muerte que gritaba la ley: muerte al pecador, muerte al pecador. Y nosotros jamás íbamos a poder cumplir con eso. Pero Jesús sí, porque su sangre era santa, perfecta, sin mancha, sin contaminación. Si usted tiene tiempo ahí en su casa, lea Romanos. Por eso dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Sigamos adelante. Quiero que hablemos de algo muy especial. Las 7 fiestas bíblicas. Esto es tan especial porque las fiestas del pueblo de Israel, que por cierto, si usted alguna vez se preguntó si Dios era aburrido, Dios no era aburrido y no es aburrido. Dios es un Dios creativo. Para que le mandara al pueblo a hacer fiestas, obviamente bajo parámetros de santidad, es porque no era un Dios que quería que su pueblo pasara así, ¿verdad?, con caras de empurrados todo el tiempo. No, Dios los invitaba a gozar de su presencia. Número 1, teníamos la Pascua. La Pascua era la ceremonia, mis amados hermanos, que celebraba, oiga bien, la liberación de Egipto por la sangre del Cordero. ¿Se acuerda usted de la Pascua cuando la celebró el pueblo de Israel? Allá, cuando iban saliendo de Egipto. ¿Se acuerda, verdad? Muy bien, ¿qué hizo el pueblo de Israel ahí? Todas las familias mataron un cordero y también hicieron panes sin levadura. Y esa noche que mataron el cordero, tenían que poner en los dinteles de la puerta la sangre del cordero que habían matado. Y cuando el ángel de la muerte iba a pasar, si veía la sangre, sabía que no podía tocar y pasaba, saltaba a otra casa. Por eso Pascua significa pasar por alto. Jesús en su sangre hizo pasar por alto nuestros pecados para que ahora nosotros pudiéramos disfrutar de la liberación de Egipto que Él hizo de nosotros un día. Y sí o no, mi hermano,
que estábamos bien metidos en Egipto nosotros. Si usted vino aquí santo, mi hermano, pues gloria al Señor. Pero los que vinimos un poco arrastrados por el pecado, sí disfrutamos de la verdadera Pascua que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esa noche el pueblo salió, dice la palabra del Señor, apresurado. ¿Sí o no? Tenían que alistarse, nomás comían la Pascua, nomás compartían el cordero y comían el pan. Tenían que salir porque el ángel de la muerte ya estaba pronto por hacer matazón en todo Egipto. Y así fue como Dios le dio libertad a su pueblo. Por eso viene después la fiesta de los panes sin levadura, que eso recuerda la salida apresurada, oiga bien, de Egipto, y la santidad de Dios, porque no llevaba levadura, o sea, no llevaba nada de contaminación. Luego viene la fiesta de las primicias. Ahora bien, la fiesta de las primicias es muy especial, porque es la que nosotros conocemos como la del Pentecostés, ¿verdad? Ahí se ofrecían los primeros frutos. Y esa fiesta, mis amados hermanos, tiene un matiz muy especial. Sigue adelante, Jalita, ya lo vamos a ver. Luego viene la fiesta del Pentecostés. Luego viene la fiesta de las trompetas, ya lo vamos a ver. Y luego viene la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Todo esto, mis amados hermanos, es un mapa de la vida de Jesús. Y ya lo vamos a explicar. Sigue adelante, Jaelita. La Pascua, oiga bien, la Pascua habla del sacrificio de Cristo. Es como una memoria eterna de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso nosotros aquí en iglesia, cada principio de mes, celebramos la Santa Cena. Conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo ahí en la cruz. Sigamos. Póngale atención a eso. ¿Qué pasó antes de la Pascua en el pueblo de Egipto, en la nación de Egipto? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué llevó Dios a Egipto? Llevó plagas, ¿se acuerda? ¿Cuántas plagas? 10 plagas. Esas plagas trajeron destrucción, ¿sí o no? Y la última plaga fue la de la muerte. Oiga bien, eso era antes que el pueblo saliera de inmediato. ¿Qué dice Mateo 24? ¿Cuáles van a ser las señales antes que Jesús venga por su iglesia? A ver. Los escucho, no han pasado por ahí. Van a haber terremotos, y sí que estamos viendo terremotos, ¿sí o no? Van muchos muertos en Venezuela, misa. Eso está duro ahí en Venezuela. Van a haber hambres, iba a haber pestes, iba a haber guerras, iba a haber rumores de guerra. ¿Qué más? Dice que el amor de muchos iba a enfriar. ¿Qué son esas señales antes del fin? Pues déjeme decirte algo, que así como el pueblo de Israel salió apresuradamente de Egipto, nosotros un día, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a salir apresuradamente de este mundo. No sé si lo pueden creer conmigo, pero esto va a pasar sí o sí, porque las señales ya están cumplidas. Y así como Dios en Egipto tuvo que mostrar su poder a través de las plagas, así Mateo 24 nos da un mapa o una guía de lo que Dios va a hacer y lo que está haciendo antes de sacar a su iglesia de este mundo. Sigamos. Veamos la fiesta del Pentecostés. Se cree, mis amados hermanos, según la palabra del Señor, que cuando Dios le dio a Moisés la ley, se estaba celebrando, oiga bien, la fiesta del Pentecostés, o las 50 semanas. Era las 50 días. Esa fiesta, oiga bien, se conmemoró con la muerte de 3,000 hombres. Fue lo que leímos al principio, ¿se acuerda? Fue la matazón que hizo los hijos de Leví. 3,000 murieron cuando la ley
fue dada. Pero cuando vino el Pentecostés y en el primer discurso de Pedro, ¿cuántos fueron los que se salvaron? ¿Cuántos? 3,000. Porque la ley anuncia muerte, pero la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo trae vida y vida eterna. Amén. No sé si vamos entendiendo. Sigamos adelante. Oiga, este es un mapa del ministerio de Jesús. Sigamos. Esta fiesta es muy especial. La fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas era un llamado, oiga bien, al pueblo para prepararse para recibir un nuevo año. Y se tocaban las trompetas y el pueblo de Israel tenía que estar listo. ¿Para qué? Para recibir un nuevo año. Nosotros cuando suene la trompeta no vamos a recibir un nuevo año, vamos a recibir un nuevo reino. Amén. ¿Y usted está preparado, mi hermano? ¿Está listo? ¿Sabe que la trompeta para nosotros va a sonar? Así como el pueblo de Israel tenía esa fiesta y las trompetas se sonaban y Dios hacía que el pueblo se reuniera. Y ojo a esto, hay un dato muy especial. El pueblo tenía que estar en consagración para ese día. No era así por así. Tenían que estar preparados, si es posible, en ayuno para poder, oiga bien, ser parte de esa fiesta. ¿No le está sonando por ahí que Dios pide santidad para poder verlo? Amén. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, mis amados hermanos? 4, 16, 17. ¿Lo leemos todos juntos? Aquí está. Porque el Señor mismo dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos entre las nubes para recibir al Señor. ¿A dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese día va a venir. Y para nosotros también hay una fiesta de trompetas. Pero déjeme decirle que solo la vamos a escuchar los que estemos preparados. Y los que no están preparados no la van a escuchar. Una vez yo tuve una experiencia. Yo creo que ya la conté aquí, no sé si ya la conté. Es relacionado con esto. Estábamos en una campaña ya por la gloria. Y cuando el pastor empezó a predicar, el Espíritu Santo me mandaba, oiga bien, a arrodillarme allí y a gemir en el Espíritu, pero a mí me daba pena hacerlo. Entonces yo resistí eso hasta llegar a mi casa. Y yo recuerdo que cuando llegué a mi casa, yo no pude hacer lo que iba a hacer, porque yo me iba a ir a ver tele juntamente con mi padre, ahí a ver las noticias. Y cuando yo me voy a sentar a una mecedora que tenemos ahí, el Espíritu Santo no me dejó en paz. Y yo sentí aquella necesidad de estar de rodillas. Y cuando no aguanté ya la insistencia de esa voz, me voy para mi habitación. Y oiga bien, nomás yo me arrodillo, el Espíritu Santo empieza a hablar una lengua que yo jamás había hablado. Y empieza a gemir dentro de mí y a hablar en gemidos indecibles. Y el Señor me dijo: llama a fulana de tal y a mengana, porque yo quiero hablar con ellas. Y le llamo, el Señor quiere que oren inmediatamente. Y empezamos a orar, y en medio de la oración y aquel gemir, el Espíritu Santo nos dijo: así como te desesperé a ti para que me buscares con gemidos, así los voy a desesperar el día que yo venga por mi pueblo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Quizás te pueden incomodar mis experiencias, pero oye, es porque la trompeta no va a ser una trompeta física. Va a ser un llamado especial en el Espíritu. Por eso el que no esté viviendo en santidad y en el Espíritu no se va a ir. No se va a ir. Y quizás has aprendido mal este texto y sí va a sonar la trompeta, quizás alguien la va a sonar. No, va a ser el mismo Espíritu Santo el que nos va a alertar, y solo en nuestro espíritu lo vamos a saber.
el pueblo de Israel, en número 10, tenía la orden que al sonar la trompeta, esa era otra forma de invocar al pueblo aparte de esta fiesta, tenían la obligación de reunirse delante del tabernáculo. Era obligatorio. Y el que no se reunía, lo expulsaban del pueblo. Cuando suene la trompeta, nosotros nos vamos a reunir de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y estaremos delante de su presencia, de aquel tabernáculo que preparó el Señor, no con mano de hombre, sino como arquitecto, al Dios de los cielos, y estaremos delante de nuestro Rey y viviremos con Él para siempre. Mis amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos un llamado muy especial. Por eso Levítico es el código de santidad. Y si tú pensaste que ese libro ya está desfasado, déjame decirte que no. Porque así como significa Él llamó, Él sigue llamando a la santidad y a la obediencia de su palabra. Porque esos son los requisitos para verle a Él un día. Está bien que tú cantes precioso, que te puedas todas las notas, que puedas el solfa, que puedas hacer micos y pericos. Está bien que seas un buen ujier, que seas un buen predicador, que hagas bien lo otro y lo otro. Sí, está bien, eso es apariencia, pero lo de adentro, eso tienes que cuidarlo aún más, porque es ahí donde habita el Espíritu Santo. Sigamos, Angelita. La fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación es el día en que celebra el pueblo, o el Yom Kippur, donde todos los pecados son cubiertos. Déjame decirte que cuando Cristo murió, Él expió todos nuestros pecados para que tú ahora puedas presentarte de Él sin mancha y sin arruga. Sigamos adelante, Jalita. Por cuestión de tiempo no me voy a detener aquí. Y esto me interesa. La fiesta de los tabernáculos. Y con esto voy a ir terminando. La fiesta de los tabernáculos es tan especial porque esa fiesta habla, oiga bien, de la provisión de Dios cuando Israel estuvo en el desierto. ¿Sí o no que Dios cuidó de su pueblo en el desierto? Nada le hizo falta, nada. Y vivieron bajo la cobertura de Dios. Y esta fiesta es tan especial porque, oiga bien, dice que durante 7 días el pueblo de Israel habitaba en cabañas hechas de ramas. Y esas eran sus casas por 7 días. Y eso servía como un recordatorio de cómo Dios los protegió cuando estaban en el desierto. ¿Sabe algo? ¿Podés bajar un poquito, Jaelita? La palabra del Señor nos habla en Nehemías 8, cuando Nehemías lee la palabra de Dios, la ley, delante del pueblo, y se reúne todo el pueblo, y dice que pasaron parados todo el día escuchando la ley. Ese día era el día de los tabernáculos o del Sucot. Oiga bien, el día que Nehemías leyó la ley delante del pueblo, dice que el pueblo lloró delante de la presencia de Dios y se comprometieron a seguir los estatutos de Dios. Otro dato interesante, en Esdras capítulo 3, dice que ahí, cuando estaban edificando el templo y estaban poniendo los cimientos del templo, oiga bien, se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Cuando estaban poniendo los cimientos del templo, recuérdelo. Ahora bien, en Juan 7, 37 y 38 dice: Jesús ofrece el agua viva que sacia para siempre a los que creen en Él.
Ahí se acerca Jesús y le dice: los que están cargados y cansados, acérquense a mí. Yo los voy a hacer descansar. La fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de cómo Dios iba a cuidar de su pueblo en medio del desierto. Recuérdelo, pero aquí viene algo más interesante. En Juan capítulo 1, versículo 14, ponga atención a esto. Dice: y el Logos, o sea Jesús, la palabra, se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué le da a entender esto? ¿A quién representa la fiesta de los tabernáculos? Ahí está. Dice: y se tabernaculizó. Está hablando de que Jesús toma un cuerpo para morar en esta tierra y cumplir el mandato que el Padre le había encomendado. Mire cómo el Señor había cuidado tanto detalle que de tiempos atrás venía anunciando la provisión del Hijo al mundo para que Él muriera por nuestros pecados y así nosotros poder disfrutar de estar delante de su presencia. No sé si a usted le alegra esto, porque si Dios se tomó el trabajo, oiga bien, de su propia voluntad, de venir a este mundo por nosotros y redimirnos del pecado, ¿cuántas cosas más puede darnos nuestro Señor? Si ya nos entregó a su Hijo, si ya nos lo dio en propiciación por nuestros pecados, cuántas cosas preciosas el Señor puede darnos. Pero déjame decirte algo. Dios sigue llamando a la santidad. El pueblo de Israel era un pueblo único, era un pueblo santo, y todas estas fiestas tenían que hacerse bajo los lineamientos que Dios había establecido. Iglesia, un día nos vamos a ir de aquí. Un día vamos a estar de fiesta con nuestro Señor Jesucristo. Pero para estar en esa fiesta debemos de vivir en santidad. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y que empieces a reflexionar. ¿Cómo has estado viviendo durante este tiempo? ¿Has estado cumpliendo el código de santidad que el Señor ha establecido para su pueblo? ¿Has estado viviendo en obediencia a su palabra? ¿O simplemente estás haciendo algo rutinario? El libro de Levítico llamaba al pueblo a la comunión, llamaba al pueblo a vivir cerca de su Dios. Por eso tenían que presentar muchas ofrendas. Pero la ofrenda para vivir en comunión con nuestro Padre ya fue presentada. Ahora lo que nosotros debemos hacer es reconocer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Qué bueno sería que construyamos en nuestro corazón Gloria a Dios. un altar para vivir cerca de Él. Aleluya. Padre, aquí estamos. Aleluya. Queremos construir ese altar en nuestros corazones.
si hemos descuidado nuestro altar, queremos volvernos a ti con todo nuestro corazón. Aleluya. Tú nos estás llamando a la comunión, nos estás llamando a la santidad, nos estás llamando a que volvamos a su palabra. Cristo, yo te amo. Si esta noche la palabra del Señor ha tocado tu vida, si esta noche la palabra de Dios ha hecho rema en tu corazón, yo te quiero invitar a que renueves ese pacto que un día hiciste con el Señor. Es posible que esta semana tú te alejaste del Señor por muchas razones, pero el Señor te sigue llamando hoy a que vuelvas a Él con todo tu corazón. Él es el que murió por nosotros en la cruz, y en Él se cumplió toda la ley. Todo el peso del pecado que desnudaba la ley cayó sobre Él. Vuelve a Cristo. Vuelve a la comunión con tu Dios. Vuelve a la santidad. Vuelve a la obediencia. Vuelve para que el Señor sea tu Rey de nuevo. Si alguien ha dado todo por nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Al Dios que me ama. Oh Santo Dios, Al Dios. volvemos nuestros corazones a ti. Renovamos nuestras vidas delante de tu presencia, porque queremos verte un día, queremos estar un día contigo para siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Hoy es un buen momento Jesús, para reflexionar. te doy gracias. Señor, aquí estamos. Gracias, Recíbenos como un sacrificio vivo, gracias, mi como dice tu palabra. Un sacrificio vivo y puro delante de tu presencia. en la cruz diste En agradecimiento a todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. vida eterna, regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada. Es por ese sacrificio que ahora nosotros tenemos vida. No te vayas sin el Señor esta noche, porque Dios está aquí. Para darte las Su presencia está aquí. Su presencia está aquí con nosotros. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Oh, ven a Cristo esta noche. Su presencia está aquí para saciar tu alma, para saciar tu sed. Damos gracias a ti, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Cumples tu palabra, guías mi destino. Ya no sigas viviendo De pacto, lejos del Señor. Vuelve al Señor. descanso en tu Vuelve a su palabra. Vuelve a sus promesas. gracias doy. El Señor ha venido para rescatarte
y darte vida eterna. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si en medio de nosotros hubiera alguien Si este mensaje habló a su que corazón, quiere entregar su vida quiero al Señor, dirigirlo en una oración para que usted a Jesucristo como su quiere Señor y entregar su Salvador. alma al Señor, Padre Celestial, el único que puede hacerlo en el poderoso nombre de Jesús, verdaderamente vengo santo, ante ti para el entregarte único que toda mi verdaderamente lo puede arrancar Quiero de este pedirte, mundo Señor, que y perdones mis apartar pecados. para Él. vida. Yo te he fallado, pero en este El Señor momento llamó te entrego, Señor, todo mi a su ser. pueblo para que Confieso fuera santo y lo que apartó Jesús de una es nación el pagana Señor. y lo apartó de Y este creo mundo. firmemente en mi Así el corazón Señor quiere que Dios apartarlo. resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.